Ahora sí, de nuevo, grabando otra vez. Damos inicio a nuestra tercera entrevista en el ciclo de entrevistas que hacemos respecto a conversaciones interdisciplinarias para el abordaje de crisis, para intervenciones en crisis. Y hoy nos acompaña Tavisa Verdejo, profesora del Departamento de Psicología de la UPLA, integrante del Departamento de Mediaciones y Subjetividades, y además integrante del OBSE, del Observatorio de Recursos Psicosociales en Tiempos de Emergencia, y la Tavisa es integrante activa de ese observatorio. ¿Cómo está, Tavisa? Bien, estoy súper bien, estoy contenta además que voy leyendo ahí algunos nombrecitos que conozco, algunas personas que están incluso ahora en alguna asignatura conmigo, así que contenta y veo una carita que es la de La Paz, así que qué gusto verla, contenta, muy contenta por eso. Ay, sí, me costó el desmuteo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Estamos muy contentos y muy contentas de poder tenerte hoy día en la entrevista. Estoy dejando aquí en el chat, no lo estoy dejando porque no copié nada, un link de un Jamboard para que podamos responder una pregunta. Ahora sí que sí, debiera poder pegarlo. Para mito realidad, es una afirmación y ustedes tienen que poner unas eh, frases respecto de si es mito o es realidad, sí, no, por qué. Y la pregunta la voy a compartir a continuación. Les pido que puedan ir haciendo clic en el link. La pregunta es, ¿mito o realidad en relación a la afirmación, la universidad me cuida? Estamos aquí, van a ver esto en la primera lámina, aquí arriba, en el centro superior de la pantalla, van a ver las láminas. Si apretan la flecha hacia el lado, van a poder responder. ¿Mito o realidad? La universidad me cuida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un mito o es realidad? Y ahí vamos entrando en calor a propósito del tema que nos convoca hoy sobre la salud mental en estudiantes universitarios. Vamos a estar hablando largo y tendido sobre ese tema hoy día. Mientras van pensando sus respuestas, Mito aparece ahí con tremendos signos de exclamación. Pueden ahí desarrollar también por qué, comentar experiencias, todo esto es anónimo. Saludamos aquí a Kraken anónimo, Chinchilla anónima, Camello anónimo, que se van sumando a el Jamboard, Ardilla anónima, Dinosaurio anónimo y otros 15 animalitos más. Pueden decir por qué es mito o por qué es realidad. Pueden aquí en el costado izquierdo elegir notas adhesivas, pueden poner imágenes, si es que alguien está ahí en Google y quiere poner un meme, puede hacerlo. Si es que quieren insertar un cuadro de texto, también lo pueden hacer, etcétera. Es mito. Lili, ¿tú colocas para que ellos salgan como personificados como animales? No lo hace Google. Ah, pero, o sea, pero es como una función, ¿o no? Que uno activa y los coloca así. O sea, más que una función, es un... Cuando el link es abierto, ¿Ya? distinto que cuando uno lo comparte con personas específicas, cuando el link es Ah, abierto, te hace, te anonimiza. ah, qué buena, no sabía. Ya. Bacán. Sí. Bueno, hay una clara tendencia respecto a que es mito, pero nadie todavía se atrevió a decir por qué. Tal vez como, ah, que tengo que escribir demasiado. Entonces, no. Por ahí apareció una descripción. Dice, mito, pero podría acotar que los y las profes son quienes en verdad se preocupan, al menos en nuestra carrera de psicología, por hacer más ameno el ambiente estudiantil. Aquí hay un mensajito de psicología. Hay personas de otras carreras también, de pedagogías, de fonoaudiología hay una persona, hay personas de derecho, también están por aquí. Iba a aparecer uno y como que no apareció.
La Connie dice, llevo intentando que el Jamboard cargue hace rato, maldito Movistar. Bueno, internet funciona ahí nomás. A mí, eh, hoy día no me ha pasado nada, pero porque no estaba en la casa. Ah, espero que no sea hoy el momento. Bueno, no sé si habrá otro mensajito ahí que vaya a aparecer para que ya vamos cerrando. Dice, Mito, ¿cuántas veces... Ay, ahí voy aceptando a quienes van llegando. ¿Cuántas veces se ha tenido que llegar a extremos para que la universidad haga algo cuando se exige que hagan algo en contra de los acosadores? Y que aparecía arriba, funable. Carita, sí. ¿Hay un micrófono activado? Ahí parece que se cerró. Bueno, cuéntanos mientras tanto, te avisa como para ir abriendo ya la entrevista. ¿Tú has tenido acercamientos a la salud mental universitaria, no solo desde la universidad, sino que también del ejercicio profesional? Entonces, cuéntanos un poquito cuál es tu vínculo con esta temática y en qué áreas has trabajado que se relacionan con esto. Sí, ya, a ver, bueno, esta historia, por decirlo así, comenzó muy al inicio de mi, como ya término de formación profesional, porque yo hice mi práctica profesional en un servicio médico estudiantil. Ya en la Universidad Católica hice mi práctica que era en ese entonces estrictamente del área clínica. Lo que hice yo en ese espacio fue atender, es decir, realizar psicoterapia con estudiantes universitarios de distintas carreras. Ahí estuve más o menos 6 meses y esa experiencia fue interesante porque empecé como a interrogar un poquito esto como de dónde está ese padecimiento, ese sufrimiento, a quién le corresponde, como cuáles son las responsabilidades de tanto poder escuchar tantos relatos que tenían muchos elementos que tenían que ver con el mundo universitario. Luego continué trabajando ahí, o sea, volví porque salí y empecé a trabajar en colegios y en paralelo volví y ahí estuve ya 3 años. En estos 3 años fue distinto porque me tocó abordar otros elementos, entonces seguía la psicoterapia, pero se incorporaron elementos mucho más como comunitarios o educacionales comunitarios en el desarrollo de ciertas habilidades, etc. Y de manera posterior ingresé a trabajar en la Universidad Santa María. Ahí estuve centrada en lo que llaman retención estudiantil, porque lo llaman así tal cual. Las políticas públicas como están muy centradas en que las y los estudiantes ingresen a la universidad y no se vayan. Y en esa dimensión no se trabaja propiamente tal la salud mental, pero sí uno de los elementos que se han ido analizando tienen que ver con que mucha de la deserción en los primeros años guarda relación con factores de estrés que pudiesen estar vinculados a efectos en salud mental. Todo esto mirado siempre desde una óptica individual. Entonces, en esa primera como etapa de trabajo, yo estaba focalizada en como tratar de formar o acompañar en la formación a estudiantes tutores que pudiesen acompañar a otros estudiantes, y eso tenía que ver como con generar, en el fondo, desarrollar una red de apoyo y también poder como contar con un otro en este proceso de iniciación a la vida universitaria. Y además de eso, hice un trabajo para la Universidad Católica del Norte hace poquito, hace un año atrás más o menos. Y bueno, en esta instancia lo que hicimos fue como una especie de investigación sobre los factores de retención y deserción y como los elementos favorables para la permanencia estudiantil. Y esos elementos guardan relación con la promoción de la salud mental y una cultura de cuidado dentro de la universidad. Entonces, a eso fue interesante porque tuvo más que ver con la dimensión investigativa, pero que era el insumo para un proyecto interno de la universidad. Yo diría que esas son como, si mal no recuerdo, los principales trabajos en salud mental en universidades. Oye, interesante lo que planteabas a propósito del concepto retención y de cómo ha ido también cambiando a propósito de que antes se hablaba solo de deserción, como la responsabilidad está en los chiquillos que no estudian, que no quieren seguir estudiando o que dejan de estudiar, a la responsabilidad en las instituciones que no son capaces de retener
o bueno, ahora Mm, en la evolución, ¿cierto?, de cuidar a sus estudiantes mm, para que puedan tener un paso por la universidad que no sea dañino finalmente. Porque uno exacto. escucha muchos relatos de la experiencia universitaria que son muy tristes, como de mucho sufrimiento. Y es más, a Sí, uno en el colegio como que le instalan un poco eso. Ah, se hay que ir quejan a si en la sufrir. universidad no Mm, sé qué. En la universidad van a sufrir, en la universidad no van a dormir, en la universidad no sé qué. Como la universidad parece que es el espacio en el que uno la pasa mal o tiene que mm, hacer ciertos esfuerzos, ¿cierto? mm. Y en ese sentido, como para ir entrando en materia, en lo conceptual, em, ¿qué es la salud mental? ¿Cómo podemos definir ese concepto? Yo creo que uno de los elementos como relevantes, al menos para mí, de comprender la salud mental, tiene que ver con poder al menos abrirnos a la posibilidad de cuestionar el concepto propiamente tal de la salud mental. Porque, o sea, cuando establecemos que la salud es mental, lo que hacemos es una división importante respecto de un montón de dimensiones de lo que es el bienestar subjetivo. Cuando colocamos esta diferenciación en lo mental, que además es un constructo que tiene una orientación como más bien cognitiva, hay una perspectiva teórica detrás que de alguna manera está instaurando una forma de comprender el fenómeno y de relacionarnos en virtud de lo que comprendemos como mental. Entonces, mi primer cuestionamiento tiene que ver con que yo sé que se llama salud mental y también lo llamo así porque está instalado y si uno no ocupa ese término sería difícil de comprenderme con otros. Pero el hecho de que se llame salud mental constituye una escisión entre primero la vivencia corporal, la dimensión material de la vida, la dimensión relacional, y de alguna manera lo deja como una problemática desde ya individual, interna, como más como cognoscitiva, y que por lo tanto recae la responsabilidad de la persona en relación a ciertas características internas de su funcionamiento. Entonces, yo no digo que la salud mental no tenga algo de eso en una dimensión, pero creo que el concepto de elaborarlo desde ahí precisamente construye un montón de limitantes que nos permiten, como no nos permiten comprender desde un lugar mucho más multidimensional el bienestar como el bienestar en general. Entonces, yo más que salud mental, prefiero hablar como de el bienestar de las personas, entendiendo el bienestar como en una dimensión compleja que va a incorporar distintos aspectos y bueno, para mí en el fondo cuando hablamos de salud mental tiene que ver con el bienestar y un bienestar que tiene que ver con la globalidad del sujeto, como que para mí esto como de enfermedades mentales, enfermedades físicas, no, me cuesta entenderlo así y creo que eso tiene muchas limitantes. Y en relación con eso, un poco esa división de la que hablabas tú, la decisión cuerpo-mente, también es súper cuestionable cuando hablamos de estos temas, porque podríamos hacer la pregunta, y que ahí los chiquillos, las chiquillas nos podrán responder en el chat, si alguna vez se han enfermado a causa de la universidad, como por ejemplo somatizar o, o tener lumbago, por ejemplo, ahora a propósito de la educación online, eh, como que es difícil también separar lo físico de lo mental, por una parte, y por otro lado, es un poco injusto como responsabilizar individualmente del bienestar a los sujetos cuando hay dimensiones sociales también, comunitarias que están involucradas en eso. Entonces, desde ese lugar, ¿de qué manera se pueden plantear abordajes del bienestar en el espacio universitario que tengan una mirada comunitaria? Yo creo que uno de los, como, o sea, los que yo, más que los que yo he observado, en esta como investigación, por ejemplo, que hicimos en la Católica del Norte, hubo unos pequeños hallazgos que fueron súper relevantes en la sensación de bienestar y en el deseo de permanecer en la universidad, que tenían que ver primero que todo, había una dimensión en relación al espacio cómo habitamos el espacio. Y qué loco, porque uno de buena primera dice salud mental y lo primero que piensa no es el espacio físico, que tiene que ver con cómo el cuerpo habita un espacio con otros y otras. Es súper distinto a ir a un espacio en donde no puedo relacionarme con otros, que no puedo estar en grupo sentado,
que la estructura como no permite la vinculación y la construcción de redes de apoyo. Entonces yo creo que un aspecto interesante tiene que ver con cómo nos reunimos en los espacios con las personas. ¿Cómo hacemos de esos espacios que no permiten fortalecer el tejido social? ¿Cómo entonces nos ingeniamos para hacer eso? No sé, un tecito comunitario, un café solidario en el patio, algo que reúna. En el fondo, yo creo que esas son estrategias que van fortaleciendo principalmente el lazo social. Entonces, cuando tenemos como, a veces no hay que hacer una gran actividad extra para hacer de lo cotidiano un espacio común que nutra el tejido social. Yo creo que ese es un elemento y que es un elemento que implica transformar el espacio físico como obligadamente, ¿ya? Porque si uno ve más hoy día la construcción como actual de los espacios de estudio, cada vez los espacios de compartir son menos o están más reducidos, ¿cierto? Como todo en función como de los objetivos de la productividad del espacio universitario. Entonces, cómo agenciarse, cómo tomar el espacio que uno habita, como vivir la universidad como un espacio habitable. Yo creo que esa es como una posibilidad como más de mirarnos como en comunidad. Otra tiene que ver como, más como con el espacio propiamente tal del aprendizaje y el conocimiento, que tiene que ver con cuántas veces cuando nos enfrentamos a una clase y a una asignatura de una manera absolutamente individual, sin poder dimensionar que existe la posibilidad de hacer como tratos, como tener acuerdos de curso, de grupo. Por ejemplo, no sé, hay cursos que uno los incentiva a decir, ya, cada grupo va a preparar un resumen. Entonces, el grupo está responsabilizado por el resto de leerse muy acuciosamente un texto, con el fondo crear estrategias que faciliten el desarrollo de aprendizaje, que descompriman la carga, entendiendo que el aprendizaje también puede ser una responsabilidad compartida en algunas dimensiones. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso tiene que ver como, mucho más como con aspectos más de estrategias de aprendizaje, más como colaborativas, que yo creo que no son tan promovidas tampoco por quienes hacemos clases. ¿Ya? Yo creo que ahí también hay una responsabilidad compartida respecto como de la comunidad educativa y todos sus actores. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí también es como mirar también el espacio del aula en relación como a esa posibilidad. Evidentemente en esa misma línea está la responsabilidad de los docentes que tiene que ver como, con cómo se piensa sus clases para promover como espacios de cuidado también. ¿Ya? Yo creo que ese es otro elemento fundamental que tanto existe una cultura del cuidado, ¿no? Sí, y ahí en el chat pregunta Constanza, ¿cómo se supone que los de primer año hagamos eso? Como poder generar estrategias y plantea una inquietud, yo creo, muy interesante a propósito de em, que hay dos generaciones, primero y segundo año de la Mm. universidad, en esta universidad, en todas las carreras, que no se conocen, po, que no han tenido la oportunidad de estrechar vínculos. Y yo puse la pregunta ahí de si han experimentado situaciones de bienestar en su experiencia universitaria y, ahí por ahí aparecen algunas respuestas de sí, con el apañe de compañeras y amigas. Mayores experiencias de bienestar han sido cuando me he sentido acompañada por compañeras y amigas. ¿Qué pasa entonces con quienes todavía no han logrado desarrollar Mm. lazos de amistad o tan profundamente y que todavía no se conocen? Sí, yo creo que evidentemente ahí hay como un desafío, pero yo creo que también hoy día existen como plataformas que permiten otras modalidades de encuentro en la virtualidad. Yo no soy muy experta en eso, ¿cierto? Pero yo creo que hay como, tenemos la posibilidad de vincularnos desde otros lugares, por ejemplo, no sé, así como tener un chat interno de las dudas sobre la asignatura tanto, etcétera. Como que el hecho de poder compartir lo que me asusta, lo que me angustia, lo que no entiendo y colocarlo en un espacio en común, me permite entender, o sea, me permite comprender que no estoy solo y sola. Como que a veces quizás las estrategias no son tan elaboradas, pero sí el hecho, porque a veces uno no sé, pues yo tengo una evaluación y digo, estoy súper angustiado, no he estudiado nada, que no entiendo nada, la profe es súper enredada, y uno está en eso, hasta que escucha que otro también lo está.
Entonces, eso permite primero descentralizar la experiencia como una experiencia propia, única, y como que si estuviera mal, y colocarla al servicio común de comprender la experiencia del otro y de la otra. Cuando hacemos eso, de inmediatamente baja la angustia, inmediatamente uno siente que, hay otros, me acompaño con otros en este sentir. Entonces, a veces son cosas tan sencillas como, no sé, pues tener como un espacio de decir cosas, como de desahogarse y de encontrarse en la palabra con el otro y la otra. Me quedé pegada yo. ¿O no? No, creo que Igual, la profe. Yo estaba O así. sea, se quedó pegada la profe. pensé que era yo al principio. Yo pensé que era yo y me movía así como me quedé pegada. Eh, pucha, perdimos un poco la tabiza, pero va a volver, vamos a poder resolver el desperfecto técnico. Em, dicen por ahí BTR alert por interno. ¡Oh, no! Se cayó, se cayó. Ahí, Acá ahora sí, estoy. ya, ¿Se pensamos escuchó? que habíamos perdido. No, regresé, pero se En, escuchó, no sé. en un momento te quedaste como congelada. ¿Y en qué parte me quedé congelada? Mira, estabas hablando sobre, Está silenciada. perdóname, estaba hablando como de la importancia de generar estrategias también desde los profes y que nosotros pudiéramos intencionar em, acciones y después como que te pegaste. O sea, me pegué hace mucho rato. Sí, igual fue un rato, Entonces hablé un montón sola. es No, probable. decía como que a veces hay como espacios en los cuales uno como simplemente comparte experiencias breves. Por ejemplo, Ah, sí, sí, no sí, sé, sí, 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 eso lo escucharon, ¿ya? sí, como del WhatsApp, Por por ejemplo, de ejemplo, un chat grupal, sí. claro, que tiene que ver con identificar que hay otros y otras que están sintiendo lo mismo, que hay experiencias en común, que hay alguien que me lee. Por ejemplo, es súper importante cuando uno dice, que hay alguien que está, o sea, que hay un otro que está, que tiene que ver con el fortalecimiento del lazo social principalmente. Sí, ahí hay desafíos importantes en relación a eso. Tal vez también dejar planteada la pregunta para que puedan ir respondiendo ahí en el chat sobre qué estrategias se les ocurren a ustedes también, qué cosas sienten ustedes que son necesarias, qué les gustaría que se hiciera como para poder cuidar y pensar en su bienestar. eh, Hay cosas que efectivamente son más alcanzables o más abordables desde las decisiones más pequeñitas o más individuales. Por Renzo por ahí dice en el chat que en general el bienestar no viene de la institución, más de prácticas Mm. individuales de compañeros y o profesores. Igual ahí Dale. quería como comentar algo porque yo creo que también es importante entender que hay una parte de esa institucionalidad que también nosotros, nosotras, nosotres somos parte de eso, actuamos y reproducimos esa institucionalidad. Entonces, por ejemplo, no sé, pues a mí me pasa que soy profesora de la Universidad Playa Ancha y no podría desconocer que también soy parte de esa institución y constituyo en alguna manera esa institución. Lo mismo les estudiantes. Lo que pasa es que, por supuesto, solamente constituimos una dimensión. Es importante también entender que cuando, por ejemplo, hacemos clase y un profesor o una profesora abre el espacio y dice, ¿cómo están? Quiero saber cómo están. Ahí también la institucionalidad está tratando de hacer otra cosa. Y cuando un conjunto de estudiantes comparte el cómo están, también está haciendo otra cosa, porque está en un aula que es el espacio también institucional. Entonces yo creo que es importante como comprender que ese pedacito, no todo por supuesto, en términos como de programas formales, yo creo que es claro, que ahí le encuentro toda la razón al Renzo, porque lo institucional no necesariamente está como tan coherente con esta perspectiva, pero sí yo creo que del todo nosotros también tenemos como un lugar en eso institucional. Claro, como práctica de resistencia también hay un Mm. espacio interesante. Ahora,
La Micaela tiene la manito levantada. Creo que hay interesantes desafíos también en relación a la propia institución, como cuestiones que vayan más allá de las voluntades personales. Micaela, tienes la palabra. También pensaba un poco que a veces la institución también influye en cuanto, no sé, pues a su organización como institución, onda, en nuestro bienestar. Cuando habían ocasiones en las que nosotros no teníamos sala y partíamos las clases 15 días después porque no teníamos sala, en esos momentos influía porque nosotros nos veíamos perjudicados. O que no sé, que nos dejen en la incertidumbre si nos vamos a cambiar de sede y cosas así que son parte de la institución y que influyen en nuestro bienestar. Sí, claro, y hay cosas que son absolutamente de un manejo más organizativo, como de gestión, y un poco el ejemplo que habla Micaela nos permite darnos cuenta que el bienestar nunca es individual. No se puede como pensar que realmente el bienestar es individual, porque efectivamente pues, lo atraviesan un montón de variables que no necesariamente guardan relación con esto mental. O sea, incluso muchas veces no tiene que ver con que uno viva una situación X, sino que tiene que ver con las condiciones de vida de las personas. Y las condiciones de vida tienen que ver desde el horario de la universidad, de cómo se distribuyen las clases, hasta como si tenemos hora de almuerzo o no, hasta si hay salas o no. Entonces sí, pues efectivamente un muy buen ejemplo el que da Micaela, que tiene que ver con que el bienestar es siempre relacional y está en una organización mayor. Y con que la desorganización o la desestructura también impacta. Y a veces en momentos de crisis, por ejemplo, la característica como principal de una crisis tiene que ver con la desestructura, con la incertidumbre, con los cambios en las rutinas. Entonces, claro, pues, si hay desorden, es como un poco una situación de crisis, que puede ser una mini crisis, porque nos faltan salas, por ejemplo, pero puede haber crisis en muchos sentidos, ¿cierto? Crisis como a nivel personal, institucional, social, como experimentamos, por ejemplo, los últimos 2 años, desde el 2019 hasta ahora. Y eso desestructura. En ese sentido, ¿de qué manera influyen las crisis? ¿Cómo, cómo podemos tener en cuenta ciertas alertas, por ejemplo, o medidas en relación a las crisis en el contexto universitario? Al menos yo tengo como la impresión de que, o sea, esta es mi perspectiva, quizá hay otras que no sean así, pero esta es una más, simplemente. Yo tengo la sensación de que las crisis no necesariamente o por lo general no son la causa de ciertas como situaciones, sino más bien son como el detonante de muchos aspectos que uno ya están como de situaciones previas, que en el fondo vienen como a acentuarse o a develarse en las condiciones de la crisis. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo importante allí es pensar como estar como en la vida un poco como haciéndonos cargo individual y colectivamente, comunitariamente, de aquello que no anda antes de una crisis. Entonces, lo que sucede que por lo general, ¿qué ocurre? Que cuando ocurre la crisis, como que se cae todo, tanto a nivel personal como a nivel como estructural y de comunidad. O sea, fíjense que cuando viene una crisis, por ejemplo, no sé, un desastre natural, nos damos cuenta de todo lo que funcionaba mal. Nos damos cuenta, no sé, el incendio en Valparaíso, que todavía no existen como las posibilidades que entre el carro de bomberos, ¿por qué no se hizo esto? Entonces, también tiene que ver con cómo entendemos el bienestar como una responsabilidad colectiva y una responsabilidad individual en el diario vivir. Y yo creo que no estamos acostumbrados a eso, que hay una desresponsabilización. Y cuando digo responsabilidad, no me refiero como simplemente a me tengo que yo hacer cargo siempre, no, sino también como esta interpelación mutua. Que lo que decía Micaela, por ejemplo, o lo que decía Rafael, ¿era? No, Renzo, que tienen que ver con, como con decir, como ya nos tenemos que organizar bien, pero esto no anda bien. Entonces hay que, como que en el fondo hay que movilizar los recursos cuando no estamos en crisis.
¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque cuando sabemos que cuando viene una crisis, se nos va a desestabilizar el sistema. Y yo creo que allí lo relevante es que cuando estamos en una crisis es cómo activamos nuestros dispositivos de cuidado. O sea, cómo priorizamos. Cuando hay crisis es como, o sea, hay que tomar decisiones. Si estoy en crisis, no sé, voy a imaginar, estoy como en la universidad y, no sé, llegó segundo año y he reprobado tales asignaturas y justo falleció un familiar y además tengo parientes que están como con problemas de trabajo y tengo que salir a trabajar, es como, o sea, esto es alerta roja, no es alerta amarilla, estoy ya ahí como con todo. Entonces, cuando estoy en emergencia, ¿cuál es mi plan? Como uno tiene que construir sus propios planes de acuerdo a quién es uno. Entonces, no sé, pues alguien dirá ya, de todo esto, de qué llorar? Ese es un buen plan, ¿cierto? Y dice, ya, voy a llorar, pero después de llorar, ¿qué voy a hacer? Ah, después de llorar me doy cuenta que todo esto que tengo que hacer no lo puedo hacer y tengo mucha pena. Entonces, ¿qué hago? Voy y digo, ya, de esto voy a pedirle a mi amiga tal ayuda. Entonces, cuando estoy en emergencia, es como, ¿cuál es mi red de apoyo? ¿Cuáles son mis estrategias de autocuidado? No sé, por ejemplo, a mí, cuando viene así una crisis importante, es como que evalúo todo lo que hay que sacar. Es como, ya esto no es necesario, esto no lo voy a hacer, esto lo puedo posponer, como ya, todo esto fuera. Lo que queda importante, ¿qué lo puedo hacer yo y qué puedo hacer con otros y quiénes me pueden ayudar? ¿Y qué cosas son las urgentes? Por ejemplo, cuando uno, no sé, voy a inventar, tengo una sintomatología grave, crisis de pánico que no puedo llegar ni salir a la calle porque siento que me desmayo. Bueno, lo primero que tendré que hacer es hacerme cargo de eso. Y muchas cosas se van a tener que posponer. Entonces tiene que ver también como con entender nuestras características, nuestras posibilidades, nuestras limitantes y buscar como apoyos y redes de contención para sobrellevar las crisis. Desde hasta decir, ¿sabes qué? Tengo tanta pena, lloré tanto, pero necesito llorar y luego me voy a hacer un tecito y voy a ponerme un guatero y voy a descansar 30 minutos y después de eso voy a pensar qué voy a hacer. Desde cosas así incluso. Me hiciste recordar con esto de que son un Cebolla. detonante. Sí, ¿qué hacer después de llorar? Hacerse bolita. Con un guatero es una buena idea. Con esto de que las crisis, así como más grandes, son un detonante de otras situaciones y que es importante ahí hacerse la mantención, como Sí. para estar preparados y preparadas. Me hiciste recordar que dentro de los relatos docentes de un cuadernillo Sí, sí, lo que que hace el este año cuadernillo. lanzamos, sí, no les he contado al curso, pero hay un cuadernillo que lanzamos a principios de este año que tiene relatos docentes. Hay varios relatos que dicen justamente eso. Por ejemplo, yo estaba en crisis cuando la revuelta comenzó, o en otro así como voy a leer el comienzo nomás, pues solo a propósito de que me acordé y efectivamente va un poco en esa línea. Pues. Mm. 2 días después de conseguir una licencia psiquiátrica, se acabó Chile. Así inauguré mi primer año en la labor docente. Como muy asociado también a cuestiones que van más allá de la crisis, que estaban pasando mucho antes y que solo hicieron agua nomás en ese Sí. momento. Sí, sí, porque en el fondo lo que hace la crisis es como desbaratar todo. Si hay un sistema, yo lo hablo así, imaginemos que tenemos un sistema operativo y el sistema operativo ya está ahí fallando, bueno, viene un remesón, se te cae el computador y basta eso para cuando lo volviste a aprender, ya no va, no puede, pero eso es porque tiene que ver con un poco lo que dice la Lili, ¿cierto? Como con la mantención, pero tiene que ver también con comprender que como el cuidado, y en este caso vamos a llamarlo salud mental o el bienestar, es continuo. El bienestar, como que es el problema también del concepto de salud mental, que es como si fuera un episodio. ¿Y por qué? Porque está en la lógica médica. Sano enfermo. Exacto, está en esa lógica, aunque le hayamos cambiado el nombre. Fíjense, si uno incluso hace un trabajo en su imaginario de asociación, decimos salud mental, ¿qué es lo primero que se les viene? ¿Qué viene a sus asociaciones? Probablemente depresión, angustia, estrés, pero no se nos viene salud, como se fijan. Entonces eso implica
que de alguna forma estamos todo el rato pensando en la salud mental en la crisis y no entendemos que la salud general y el bienestar es todos los días. Es desde como, hoy día me quedé dormido. Bueno, ¿cómo lo hago para, por ejemplo, para no castigarme internamente porque me quedé dormido? ¿Cómo puedo ser más amable hoy día conmigo? Ya voy a tener paciencia, no importa, ya voy atrasado. Eso es cultivar tu salud todos los días. Es como desde qué como, chuta, peleé con alguien, cómo enfrento esas sensaciones que me quedan, cómo cuido mi día a día, mi bienestar y el bienestar de los demás, porque además que mi bienestar está en directa relación con los otros y las otras. Entonces ahí hay una responsabilidad que es ética, como que ahí podríamos pensar que la salud mental es una responsabilidad ética con el otro, la otra y con uno mismo. Oye, y a propósito de eso mismo, ¿qué estrategias individuales y colectivas podemos echar mano? Igual ha ido adelantando un poco eso en lo que comentabas recién, pero ¿qué implica como hacer frente a esas situaciones de crisis en estos dos niveles, individual y comunitario? Yo creo que a nivel individual un aspecto como fundamental es como conocer, en la medida de lo que se pueda conocer, quién está siendo uno en ese minuto como de la vida. Yo creo que eso es súper relevante, como que yo creo que nos cuesta como identificar y amigarnos con quienes estamos siendo. Porque yo creo que en función de eso podemos identificar cuáles son nuestras limitantes y cuáles son los aspectos de una y de uno que podemos colocarles un poquito más de atención. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hace un tiempo atrás, bien autorreferente, pero se lo voy a contar igual, me pasó que yo me demoré muchos años en identificar que me cansaba. Entonces, lo que yo sentía era mucha pena, sentía mucha tristeza, especialmente ciertos días de la semana. Y después de muchos años me di cuenta que lo que sentía era cansancio y no tenía la capacidad de registrar el cansancio físico. Entonces no me daba cuenta que lo que tenía era cansancio. Y entonces mi manifestación, limitada por lo corporal, por yo no poder conectarme con el cansancio, era la tristeza profunda. Era pena, era dolor. Entonces, ¿qué pasó? Que esa soy yo. En el fondo, mi historia de vida marcó eso. No puedo yo obligarme a identificar que estoy cansada, pero sí puedo entender que en mi código personal, bueno, parece que el cansancio me trae tristeza. Entonces, bueno, ¿cómo? Entonces me pienso la vida, el cotidiano, para decir ya, parece que hasta aquí nomás. Esta es mi cuota, no tiene por qué ser igual que la del resto. Esta es mi cuota. Esta es mi cuota de cansancio, esta es mi cuota de estar con mis amigos y mis amigas, esta es mi cuota de soledad, esta es mi cuota de azúcar, ¿ya? Así como esta es mi cuota de estar encerrado en la casa. Y eso entender que es singular. Siempre es Oye, singular. Tavisa, ¿Mm? y en eso, ¿cómo se compatibiliza ese ritmo personal con el ritmo institucional? Porque, claro, al inicio preguntábamos, la universidad me cuida, mito o realidad. El sistema universitario igual obedece a un sistema social, cultural, económico, de competencia, de productividad, de cumplimiento de metas, que es bien distinto de este ritmo Y es que súper tal vez absorbente. podríamos tener individualmente. ¿Cómo se compatibiliza eso? Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles. Yo no sé del todo muy bien cómo se puede compatibilizar, pero sí pienso que ahí sí tiene mucho peso como la fuerza política colectiva. Yo creo que allí sí hay que apostar como colectivamente. Por ejemplo, voy a inventar. O sea, si nos damos cuenta en realidad que todos no podemos almorzar, porque voy a inventar, la estructura universitaria está tan productiva que no nos permite como tener un horario fijo para almorzar. O sea,
cada uno de nosotras debiese como cuestionarlo y colocarlo como un cuestionamiento común. Entonces ahí sí es como, bueno, entonces hay que hacer una petición, hay que colectivizar el malestar. Y yo creo que, claro, cada uno tiene su ritmo, pero en esos ritmos tenemos como encontrar los mínimos que son comunes para nuestra salud, que tiene que ver con cuántas horas de clase seguida vamos a tener, por ejemplo, como apostar ahí a la colectivización. Entonces, ¿qué elementos de mi singularidad están en conversación con los elementos de la singularidad del otro y entender que entonces no son individuales? Y colectivizar ese malestar para poder entonces colocar límites, negociar, hacer propuestas y hacer propuestas. Porque yo creo que también nos pasa eso, que esperamos que nos cuiden. Y creo que sí, sería genial que la institucionalidad aprendiera a cuidarnos. O sea, sí, y es responsabilidad de la institución también. Pero también creo que es responsabilidad de nosotros y nosotras cuando no nos sentimos cuidados, de aprender a colocar límites, decir, bueno, si tú no me cuidas, algo tendré que hacer yo también. No, no te lo voy a permitir, no lo voy a aceptar tan fácilmente. Y tal vez también la pregunta sobre cómo podemos nosotros cuidar a otros y a otras. Por ahí aparecía el rol como de la amistad. Fundamental. Pero también es interesante esa pregunta, pues. No solo quiénes son las personas que están disponibles allí para mí, sino que para quién estoy disponible yo en caso de que lo necesite. Igual es una pregunta interesante a propósito de los vínculos. Sí. Difícil en los cursos más chicos en esta modalidad online. Me da vueltas esa pregunta. Sí, o sea, yo creo que ese, por ejemplo, uno de los elementos que tengo la impresión que son más críticos en esta como era educativa pandémica virtual, porque lo que yo, a mi parecer, la crisis más grande que implica la pandemia es una crisis del lazo social. Lo que hizo los efectos de la pandemia en cómo se maneja socialmente la pandemia, lo que hizo fue una ruptura en el tejido que hacen entonces yo no me pueda encontrar con el otro o que sea más difícil encontrarme. Y eso genera la sensación de una experiencia de soledad muy profunda. Y sí, pues, obvio que sobre todo las generaciones en donde el rol como de la relación social es mucho más acentuado, como es la adolescencia, que ustedes, la mayoría probablemente todavía están en la etapa de la adolescencia más tardía, es demasiado importante. Entonces es un elemento fundamental para el desarrollo de alguien en ese minuto de la vida. Y yo creo que ahí está complicado y probablemente van a tener que existir como toda una generación que tenga que disponer de todos estos recursos tecnológicos para establecer otras formas de vinculación, las cuales yo desconozco porque en el fondo, no, pues yo soy de otra generación, la Lili sabe, la Lili tiene como 5 años menos que yo y sabe perfecto que yo no doy ni una con toda esta manera de encontrarse con el otro, pero que me imagino que, no sé, pues, los juegos en línea, que son como una posibilidad de decir, ah, ahí hay un otro que le interesa lo mismo que yo. Pero claro, como que creo que queda mucho camino por crear ese tipo de nuevos dispositivos de encuentro. Y no sé si nos llevamos a estar por tanto tiempo, ¿te avisa? Sí, Creo que son sí. como 3 años nomás. No vamos a revelar nuestra edad. Yo no tengo problema. No, sí, yo tampoco. Aquí el Renzo puso, no es tan inventado porque en la UPLA no hay horario de almuerzo, cuando tú estabas dando el ejemplo de Pasa. de almorzar, Sí pasa. de no tener horario de almuerzo, en fin. Creo que sí hay disposiciones institucionales que son necesarias y que van más allá de voluntades personales, como que tienen que ver precisamente con lo que decía la Micaela hace un ratito también, como con la organización, porque eso también da tranquilidad y eso también cuida en el fondo. Como en esto que tú decías, como de los ritmos, obviamente es preventivo que podamos organizarnos bien. Sí. Sí, pero ahí yo creo que, claro, pero es que cuando la institución no lo hace, yo creo que ahí viene como esto de, si les digo yo, como, bueno, alguien tiene que decirlo, como que no podemos esperar que lo haga si realmente no, ni siquiera lo ve o no quiere verlo.
Entonces es como, ahí sí se necesita como como cuota de poder que tenemos las personas que en el fondo si se coordinan pueden tener ahí algún impacto, ¿cierto? No sé, tenemos espacios vía estamental en donde uno debiese como decir, oye, ya, en realidad hay que hacer algo. Y muchas veces ha pasado, como históricamente yo creo que hay grupos que sí han manifestado cosas que uno a veces no ve. Y bueno, y hay otras cosas que no solo no se ven, sino que para otras personas o para otros grupos no importa, o no son lo más importante. También esa es una realidad. Sí. Quisiera poner una variable interesante en la conversación, que es la variable género. ¿En qué medida eso influye en el bienestar de estudiantes universitarios o malestar Demasiado, de estudiantes demasiado, universitarios? demasiado, porque primero que todo, la organización social del cuidado está establecida a partir de una diferencia y un como menoscabo de ciertas identidades y cuerpos por sobre otros, ¿ya? Entonces, cuando pensamos como formal o informalmente quienes fundamentalmente tienden a encarnar los valores del cuidado, son mujeres o son personas que están en posiciones feminizadas. Cuando hablamos de feminizado, no estoy hablando como de características estereotipadas y hegemónicamente feminizadas, sino que están lejos de estos patrones estereotipados correspondientes al cuerpo que tenemos. Entonces, toda persona que está en una posición feminizada está en la posición devaluada y en desventaja respecto a los privilegios de otros y otras. Y esas personas suelen estar a cargo del cuidado formal o informal de los otros y las otras. Entonces, si ustedes observan, ocurre mucho que hay una sobrecarga en las personas que ocupan ese lugar social. Y por lo tanto nos vamos dando cuenta que muchas veces reproducimos esas como desigualdades a partir de las estructuras de cuidado que creamos. Entonces, no sé, por ejemplo, hay muchos espacios en los que encontramos, a mí al menos me pasó como estudiante, de encontrar en las profesoras una figura de contención, de cuidado, de escucha, y no así, de la misma manera, no en todos los profesores, por supuesto, no podemos totalizar, pero a veces me pasaba que decir como, acá entonces mi responsabilidad tiene que ser otra, porque ese otro no va a velar por el cuidado. Entonces yo creo que también allí hay como como que hay ciertas como posiciones subjetivas que tienden a encarnar ese lugar, a responsabilizarse, y eso implica al mismo tiempo una sobrecarga mayor que tiene efectos en la salud mental, especialmente de las mujeres. Además, eso está registrado estadísticamente como a nivel mundial. O sea, las mujeres son las que tienen mayor incidencia de patologías en el área de salud mental. Oye, me acuerdo un momento que con la Tavisa trabajamos juntas en torno a estas temáticas y había un artículo que decía que ser mujer era un factor de riesgo. Y me acuerdo que Me estuvimos un montón de acuerdo. rato hablando junto Sí, con sí. otras psicólogas sobre lo potente que suena eso, como decir, ser mujer es un factor de riesgo para patologías de salud mental. Exacto. Y eso es no entender, esto como yo creo que a todas las que están acá y a todos los que están en esa misma estructura social, en esa posición, cuando te dicen loca, no es casual. ¿Por qué a nosotras nos llaman las locas? Porque las locas tienen que ver con que hay una naturalización de que existe una responsabilidad en nosotras de expresar esta como debilidad, fragilidad en un malestar sintomatológico. Pero eso es invisibilizar las posiciones en las que nos encontramos de desigualdad que generan que como que finalmente o sea, como que desarrollemos sintomatología y malestar, que por supuesto como es diferenciada dependiendo de la posición de género. No significa que los otros no tengan malestar, pero la estructura
hace que nosotras probablemente tengamos una manifestación más entendida, estereotipada y socialmente como locura. Bueno, ser mujer no es un factor de riesgo. No, definitivamente no. Es el patriarcado. Eh, Es no eres el tú, podcast. es el patriarcado. Es el patriarcado. Pero es real. Bueno, estamos como en la hora. Para tener alguna idea de cierre, sería interesante que tal vez podamos focalizar en algunos conceptos fuerza a propósito de los aprendizajes tal vez que tú has podido adquirir vinculándote con estas temáticas y que nos pudiesen servir como a modo de cierre, de conclusión, de orientación respecto a estas temáticas. Ya, yo creo que primero sí invito a cada uno y cada una que se pregunte qué es bienestar para cada uno y para cada una y que pueda dimensionar su vida en función de un bienestar. Como yo lo invitaría así como salud mental, enfermedad, pues como deseo mi propio bienestar. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Otro tiene que ver con el tejido social, como en el fondo de qué manera fortalezco el tejido social del cual yo soy parte, como de qué manera nutro, cuál es mi función nutritiva en el vínculo con el otro, entendiendo que esa función nutritiva va a nutrirme a mí también y va a ser un factor protector. Yo creo que otro elemento fundamental es la colectivización del malestar, poder entender que el malestar y la expresión subjetiva y singular del malestar siempre tiene una dimensión estructural, siempre. Nunca es absolutamente individual. Eso es falso, es imposible que sea así. Entonces, colectivizar el malestar implica poder colocar como en palabras con otros y otras para poder encontrar esos puntos de encuentro y poder gestionar colectivamente algo que tiene que ver con lo institucional, lo estructural, etc. Y además de eso, yo creo que nos falta harto de una cultura de amor, ¿ya? A propósito de cultura del cuidado, yo creo que también nos falta una cultura de amor. Yo creo que el amor ha sido como bien ninguneado, ¿ya? Como, sobre todo en espacios que son académicos. Como que nos falta todavía, yo creo, como entender que sí, pues que hay prácticas que son de amor, que son nutritivas, que son de cuidado, y como que esa palabra nos cuesta encajarla como en la vida cotidiana, y que tiene que ver como desde, no sé, pues desde el medio ambiente hasta con las personas que veo todos los días y las saludo o no, como cómo cuidar, como la amorosidad en la comunidad, y con uno misma y uno mismo. Sí, me hago la pregunta de qué tanto bienestar podemos sentir en el aula, qué tan responsables somos en general quienes compartimos ese espacio, cohabitamos ese pequeño espacio colectivo que es el aula. Bueno, hoy día virtual, ¿cierto? Pero como concepto, ese lugar que nos congrega, que es colectivo por definición. eh, ¿Qué, qué responsabilidad tenemos en relación al bienestar? ¿Qué acciones están al alcance? Em, y cuál vamos o sea, y qué contribución vamos a tener, como qué vamos a decidir en relación a eso. Creo que la conversa de hoy día nos deja hartas responsabilidades también a propósito de construir puentes o de abrir espacios. Sí, y en relación a eso, Lili, yo creo que la responsabilidad como al menos fundamental es decir y dar el espacio para escuchar. O sea, si no hay eso, no hay nada más. O sea, si yo como profesor o profesora no abro el espacio de la escucha, obvio que nunca voy a escuchar un malestar. Y si el otro o la otra no dice, y esto mutuamente, ¿cierto? Si el estudiantado tampoco dice como su malestar, es muy difícil que el otro pueda advertirlo del todo. Entonces yo creo que tiene que ver como cuánta disposición a la escucha y también a decir, porque yo creo que decir también es difícil. Sí, y ahí como a propósito de estas actividades, como de confesar públicamente lo que cada uno siente, eh, como de que a propósito de actividades de autocuidado, en fin, a veces uno no quiere nomás decir públicamente y está Obvio, sí. bien.
y no pasa Sí. nada, como que creo que también, a propósito de eso de abrir los espacios, también tener como prácticas respetuosas de los límites de los demás. Sí. Em, Sí, y yo creo que eso, quería Lili, se decir. relaciona con esto que les decía, como cuál es mi forma de bienestar. Como entender esto, como hoy día están todos estos movimientos como vida saludable y sale todo este estereotipo que es como anda a hacer ejercicio, corre, Toma agua. tómate el yogur con frutita. No, porque cada uno tendrá que ver cuál es su forma de bienestar. Y yo creo que por eso también ahí hay que articular, como decías tú, pues el desafío es como articular la singularidad con lo social. Porque sí, como podemos abrir espacios sociales, pero también evidentemente tendremos que entender que hay temas que, por ejemplo, a mí no me va a permitir cuidarme decirlos. Porque me va a exponer decirlo. Sí, exacto. Ay, Constanza, gracias. Sidro te mandará un miaucito. Sí. Bueno, el vínculo con seres no humanos es motivo de harto bienestar. Sí, absolutamente. Esa es otra dimensión del bienestar y de la salud en general, que tampoco incorporamos, o es difícil incorporar, que tiene que ver con, no sé, hasta cuántos árboles tenemos, donde estudiamos, por ejemplo. Bueno, a propósito que la universidad está tan al lado del mar, ¿cuántas veces es un espacio que se ocupa? Dejo ahí la pregunta a propósito de los retornos progresivos. Es importante repensar el espacio público y cómo habitamos también el territorio, Sí, cómo eso impacta en nuestro absolutamente. bienestar. Sí. Sí, es más Oye, importante de lo que Tabisa, uno cree. sí, Y yo vivía en Santiago y me vine para acá y yo no voy a volver a Santiago. que es súper distinto, ¿Estás ¿verdad? loca? Llegué para subirme al metro así, Es horrible Santiago, profe. A mí me duele la cabeza cada vez que voy para allá. A mí sí, también. sí, yo nací en Santiago y viví ahí y como que no me daba cuenta hasta que dejé de vivir ahí. Entonces después cuando volví es así como, ¿cómo hacía esto todos los días? Ahora entiendo. Es horrible, dice Jacob. Sí, Sí. es cierto. Bueno, hartas preguntas, pues bien movilizadora la entrevista de hoy. Gracias, Tavisa, por acompañarnos. Pueden ahí hacer los agradecimientos, las despedidas, los mensajes que quieran dar de cierre. Aviso para el curso que vamos a hacer el recreo y luego vamos a volver un ratito pequeño solamente para conversar respecto de la evaluación de la asignatura, que puedan hacer preguntas y que vayamos ya organizándonos para que nos cuidemos también y no estemos a última hora con una sobrecarga inmensa de trabajo. A propósito de Sí. prevención. Absolutamente. Muchas gracias por invitarme. No se olviden que es solo una perspectiva, una forma de mirar y bueno, yo la pongo al servicio, pero también obviamente cada uno irá ahí viendo lo que más le hace sentido. Muchas gracias, Lili, y a todas, todos y todes y esos mensajitos lindos. Muchas gracias. Un abracito Y a todas y todos. ¿Ya? muchos agradecimientos, corazones y gatitos. Espero verles presencialmente pronto. Ya, adiós. Y Chao, chao, besito. chao. ¿Les parece 10 minutitos de recreo? Y luego volvemos para conversar sobre la organización de la evaluación final. ¿Les tinca? Voy a dejar de grabar. Y profe, me tinca.